¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Bar Inversión. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre a nombre de todos mis compañeros, a nombre de este equipo de trabajo. Y hoy estamos en un lugar muy bello. Por ahí mis compañeros me van a ayudar a que tenga usted unas tomas de lo que es este espacio de la literatura, de la inteligencia, de la reflexión. Es la librería Elsa Cecilia Frost del Fondo de Cultura Económica, acá por los terrenos del pueblo, aquí sí es el mero pueblo de Tlalpan. Y me da mucho gusto compartir esta mesa con el maestro Francisco Hinojosa. Francisco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Estaba yo hojeando uno de los trabajos de Francisco Hinojosa. Se lo voy a mostrar aquí. Es uno de tantos, ¿eh? Es uno de muchos. Y Francisco ha podido diversificar su carrera entre dos segmentos cronológicos, Francisco. Los adultos y los niños. Y ahora algo para jóvenes, que es raro, cabe sacar. Un cuento mío que lo escribí pensando en adultos, pero ahora salió una versión en cómic y se llama Informe Negro y está siendo como recomendada para secundaria, los adolescentes. Digamos. Y hay poco trabajo dedicado a los chavos. Pues cada vez más. El problema es que... Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Entramos tarde en la literatura infantil en relación con pues, otros países como Colombia, Argentina, Cuba. Porque leíamos mucho de literatura para chavos, pero de fuera, Francisco. Sí, ¿no? mucho de fuera. Sandokan, Julio Verne, tal. Había poco para los chavos. Poco, y además muchas veces traducido al español de España, y eso a veces apartaba a los niños de la lectura. Sí. Y ahora no, desde que el Fondo de Cultura Económica decidió crear lectores, ya tenemos un acervo muy grande, un acervo de más de 5,000 títulos en ese entonces. Dijo, hay que crear los lectores. ¿Cómo es que se crean? Pues hacen una colección de libros para niños. Claro. Y hoy en día, dentro de que acaba de cumplir 75 años el fondo, yo creo que este debe tener 20 años. Y esta es la edición de tu libro de los 75 años, por cierto, ¿no? Una edición de lujo, pasta dura. Así es. Y que se ha convertido en, ya lleva varias ediciones, se ha convertido en una suerte como de bestseller, ¿no? De niños. Sí. No lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Pues ahora extrañamente también de adultos. Pues sí, pues estaba yo leyendo, está muy interesante, muy simpático. Te acaba de presentar este libro, a principios de año se presentó. Se llenó el auditorio de la Rosario Castellanos en La Condesa y estaba lleno de adultos. Había uno que otro niño y adultos que lo habían leído de niños. Entonces, bueno, tiene... Y las ilustraciones del Fisgón, de Rafael Barax, que es un gran cartonista, ¿no? ¿Qué significa para ti trabajar para chavos? No, me lleva el mismo esfuerzo escribir para niños que para adultos, el mismo esfuerzo. Hay un puente que se tiende entre una y otra aspectos de lo que escribo, y que es el humor. Creo que el humor está presente en esos dos tipos, es el puente que los une, ¿no? Soy serio en lo que hago, en lo que trabajo, pero en mi vida tengo una relación con el risómetro ahí siempre marcando. Sí, claro. ¿Dónde encuentras el vaso comunicante entre la risa y el gusto por leer? Y el gusto por escribir, por supuesto. Bueno, esto lo he visto mucho, primero en los niños, lo empecé a ver mucho en los niños que disfrutaban, que hacían que una lectura fuera disfrutable. Y creo que eso también pasa con los adultos. A mí me han llamado y me han dicho, oye, gracias porque el momento que pasé riéndome con tu libro, pues es inigualable, ¿no? ¿Tienes algún libro que sea tu libro tu obra más acabada, tu mejor trabajo hasta ahora? Yo creo que es el de La Próxima del Mundo. ¿Sí? Y es el cuento que he escrito más rápido en toda mi vida. Lo escribí en 5 horas. ¿Cómo es el proceso de escribir? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo pensás? Por ejemplo, cuéntame La Peor Señora del Mundo. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo tenía una vecina, vivía por aquí cerca, que era la peor señora realmente mala. Y se me ocurrió eso, un día escribir un cuento sobre la mujer más mala, ¿no? De repente vecinos así, ¿verdad? De repente. Sí. Pero bueno, pasaron 2 años, me cambié de casa, me olvidé de mi vecina y en un momento que yo estaba a punto de dormirme, me pasó la idea completita. Y yo dije, si no lo escribo ahorita, se me va a olvidar. ¿Y te parece? Me paré. Terminé a las 5 de la mañana, lo escribí así de rápido y me llegó la idea a la cabeza. No puedo decir más. Pero Francisco Hinojosa escribe también para adultos. Y, por ejemplo, tu último trabajo de poesía, Eras tú, que pues es una novela digo, usted lee las novelas en prosa, ¿no? No en verso, ¿no? Y tú escribiste una novela en verso, que no es fácil, Francisco. Bueno, tú dices que no es complicado. Yo digo que no es complicado. No es ni novela, ni es en verso, ni es de amor. Pero es lo que más se le podría parecer para poderla clasificar, ¿no? Porque si no, ¿cómo la clasificamos? Claro. Lo que sí es humor, eso sí lo tiene, ¿no?
Así tienen que ser los escritores, un poco anárquicos para Soy poder entrar a absolutamente. todo. Sí, y entonces yo tengo abiertos libros, libros o cuentos que estoy escribiendo por todos lados. Y en algún momento se me antoja acercarme a uno y eso lo sigo. ¿En algún género te sentirás más, digamos, más tú, Francisco, más cómodo Sí. en la poesía, en las cosas para niños, a lo El mejor cuento. en la novela, en el cuento? El cuento, eso es lo mío. Es una tradición, dirías tú, de la literatura mexicana, el cuento. Como tal. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y hemos tenido excelentes cuentistas. Lo tenemos más dentro de los escritores que dentro de los lectores. Hay menos lectores de cuentos. No me digas que hay novela. más escritores de cuento que lectores de cuento. No, digo, Digo, en esta relación que tenía que haber de muchos miles a uno, ¿no? lo digo, la novela sí es el género que tiene muchos más lectores y el cuento muchos menos, requiere más atención. Cuando perdemos 2 o 3 palabras en un cuento, quizá nos perdemos el cuento. Y hay veces que nos podemos dejar de leer 3 o 4 páginas de una novela y no nos perdimos de No nada. nos perdimos de nada. En el cuento, diríamos que si no te atrapa el lector en la página 5, ya caminó. Así es. Yo en mi caso lo explico de esta manera. Yo de niño no leía nada, leía cómics. ¿Qué leías? ¿Qué cómics? Todo, ¿Te acuerdas? todo lo que, desde ¿Cuáles Lenín eran tus Pinguín, personajes de los Superman, Chanok. Chanok era de uno de mis favoritos. Oye, Chanok tenía unos personajazos, ¿no? Secup, Secup. los hermanos estos, Secup Baloyán. Secup Baloyán, ¿no? Bueno, entonces decía eso. Hasta los 16 años leí mi primera novela, el libro que me convirtió en lector, que fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky. De Fedor Dostoyevsky. Y eso me llegó finalmente a la escritura, ¿no? Me convertí en un lector de tiempo completo y finalmente dije, no se le tiene que pedir permiso a nadie para escribir, me dediqué a escribir. Empecé con la poesía. Después esa poesía se fue haciendo cada vez más narrativa hasta que un día escribí un cuento y descubrí que ese era mi género. Ahora, ¿por qué menciono el cómic primero? Porque creo que la influencia fundamental que tienen mis cuentos es el cómic. En el cómic era una imagen, un personaje, de este personaje sale un globito y en ese globito caben 7 palabras, la octava no cabe. Ese es, digamos, eso es lo que a mí me rige. Un mensaje exacto, Sí, cuadrado, no puede faltar ni sobrar métrico. una palabra, porque si no perdemos en la imagen, ¿no? Y perdemos contundencia, ¿no? Bueno, Monsiváis era un convencido de que el cómic tenía un valor. No, y sigue teniendo dentro de la cultura mexicana una importancia, vaya, sin duda, ¿no? Ahora, regresando un poco a tu último trabajo, hablar siempre de la poesía pareciera es hablar del amor en términos un poco trágicos o infrecuentemente con amores venturosos. Pareciera que la poesía está como condenada a retratar la parte triste del amor, Paco. No, bueno, este es un libro de humor. Primero, este libro surgió porque alguna vez yo tenía que hacer una carta poder y esa carta poder yo la tengo capturada en mi computadora y para no ir a la papelería la imprimo y ya. Y ese día la leí y el lenguaje de las cartas poder es Maravilloso, ¿no? sí. Sí. Y de pronto me hice la pregunta, bueno, ¿qué sucede si un tipo le quiere dar una carta poder a su amada? ¿Por qué en términos tan fríos? Entonces lo rompí en versos, ¿no? Entonces lo empecé a decir, oye, tú, amada, que quiero darte este poder amplio y cumplido, porque solo tú, que hemos sido tan cercanos. Y ya viene todo ese lenguaje, quiero que me redargullas de falsos, quiero que asistas a monedas, etcétera, ¿no? Hasta que al final le dice, para que así iniciemos una nueva etapa de nuestra administración. Bueno, eso yo lo escribí y lo escribí como un ejercicio y como por puro gusto. Muchas de las cosas que escribo se quedan ahí tiradas en algún archivo de la computadora. Y esta vez me lo llevé a San Luis Potosí, a un encuentro de escritores. Y al final de ese encuentro nos dijeron, todos los que llegaron al encuentro tienen que pasar al frente y leer algo de 3 minutos. Dije, no tengo nada de 3 minutos. Y me acordé que tenía fui lo voy a adaptar. al hotel, lo tenía en mi laptop, lo copié en una hoja del hotel, lo leí ahí. Y algunos colegas me dijeron, oye, está muy padre tu ejercicio, me gustó mucho. Entonces ya de regreso a mi casa dije, bueno, ¿y quién es la amada? Y me dije, pues qué tal que sea una diputada. Y entonces empecé además a decirle, oye, ya me enteré que ganaste un puesto de elección popular y estoy contento por ti, por tus electores, y quiero que no te dejes corromper. Que ya tienes y dieta. que no quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final le dice, oye, y perdón que yo no haya votado por ti, porque no pensé que ibas a ganar, ¿no? Entonces, pero es de amor porque siempre está hablando con un lenguaje muy cariñoso, pero en realidad le está dando unos trancazos por abajo tremendos. Y metí un tercer personaje, que es un puerco. El libro se llama Poesía eras tú, que proviene de un verso de Becker, de Gustavo Adolfo Becker, un poeta romántico, que dice, ¿qué es la poesía?
y tú me lo preguntas y clavas tu pupila en mi pupila Claro, azul, poesía, claro. pues eres tú. Poesía eres tú. Entonces yo le puse poesía, eras tú. Y como subtítulo tiene un hombre, una mujer, un puerco, una historia de amor. Trabajo mucho la violencia. La violencia y la muerte son, digamos, los dos grandes temas. Los dos grandes... ¿Qué lees cuando no estás escribiendo, Paco? Por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro sobre las instituciones psiquiátricas de un periodista que es Ahorita te vas a de los acordar. mejores, ahorita me acuerdo. Muy interesante, un trabajo periodístico. Muy bien. ¿Te gusta más asomarte a ese tipo de trabajos? Todo. Más cercanos al ejercicio periodístico. Leo mucho poesía, es que quizás de lo que más leo, pero me gusta mucho el ensayo. Leo mucho ensayo. Novela leo muy poca, soy muy mal lector de novela. ¿Quién te gusta? ¿Paz? ¿Fuentes? Como... Paz, sí. Fuentes no. Fuentes creo que me gustaban sus primeras obras y después me decepcionó mucho y ya no lo leo hace tiempo. Ya no lo lees. ¿Desde cuándo? ¿Desde Gringo Viejo para acá o desde...? No, la última que intenté leer fue la de Cristóbal Nonato y dije, no, imposible. Es ilegible esto, bueno, para mí. No, soy un mal lector de novelas, también lo debo confesar. ¿De ensayo quién te gusta? Ay, es que puedo leer desde agricultura hasta de lo que sea, puedo leer, ¿no? Sí, pero es decir, digamos, el género de ensayo te gusta, te atrae. Me atrae mucho, sí. Tenía ganas de releer hace poco a Gastón Bachelard, no lo encontré, me desapareció de mi biblioteca. Y algunos franceses también, a Roland Barthes, tenía ganas de releerlo. Roland Barthes. O sí, podemos considerar dos pequeñas novelitas que tengo para niños. Podríamos decir que sí he escrito también novela, pero bueno, cuento, ensayo, crónica. Tengo dos libros de crónica de viajes, uno acerca de Chicago y otro acerca de Los Ángeles. Algo de teatro escrito, un guión para una ópera. Digamos, he hecho algo amplio, periodismo también, por supuesto. ¿Qué te falta más? Entonces déjame preguntarte qué te falta. Digo, esta novela... ¿Qué te falta o qué te gustaría que no has hecho? Bueno, sí tengo en camino una novela muy pequeña, pero novela para adultos, digamos. ¿Te gusta la novela policíaca? Por ejemplo, el género de la novela negra. Sí, mucho, y es más, tengo varios homenajes. Este informe negro es un homenaje a la novela negra, y tengo varios más. ¿Qué pasa con la novela política? Yo hoy veo cosas menores en términos de novela política. Sí, se ha escrito. Está, por ejemplo, Aguilar Camín, Ángeles Mastretta. Sí, y algunos cuantos a más. lo mejor no más de los dedos de una mano, Francisco. Sí, hay poco, pero creo que es un género que sigue vivo y que sigue teniendo interés, ¿no? Sigue teniendo lectores. ¿Te gusta ese tipo de novela? Como decía, soy mal lector de novela. Especialmente, ahora que mencionabas Espota, tenía buenos argumentos, muy buenos argumentos, pero sobraban tantas palabras. Y esa es mi diferencia con la novela, ¿no? Yo en cuanto veo que hay mucho desperdicio, me empiezo a aburrir y empiezo a dejarlo aparte, ¿no? Siempre preguntan, esta es una pregunta ya que se ha hecho 20,000 veces, pero a mí me gusta hacerla porque me parece que es una manera de reflejar tus preferencias. Si te fueras a una isla, ¿cuáles serían los 3 libros que te llevarías? Pues ya hice ese ejercicio, me invitaron a dar una plática. Primero mencioné los 150 que también debería llevarme, pero que me los prohibieron llevarme y para mencionarlos. Pero me quedé con Borges, con la obra completa de Borges. La antología de Borges. Sí, me quedé con la obra de Nietzsche. Y puse a Saint-John Perse también, un poeta francés. Puse un poema de Seferis, que se llama Elena. Y no recuerdo quién más, pero bueno, ya mencioné 4. Dime algo, los hombres que se dedican a explorar el alma humana, como son los escritores, porque lo que hacen a través de sus personajes es enseñarnos distintos rostros del alma humana. Este ejercicio requiere de una vida, digamos, espiritual, de encontrarse adentro, de buscar y encontrar cosas adentro, más allá de una fisicalidad, Francisco. No creo tanto. Más bien mis personajes se pueden sentir más identificados en un psiquiátrico que en la vida real, ¿no? Que en la calle. Son personajes muy extraños, son personajes atípicos, por lo general son siempre personajes atípicos. Entonces, trabajar al hombre de la calle no es común en mi... Trabajo mucho la violencia y la muerte son, digamos, los dos grandes temas.
los dos grandes temas de los cuentos que escribo, vistos, por supuesto, a través del humor, o más bien defendiéndome de ellos con el humor. Dime, ¿qué crees de esas dos cosas? ¿Qué crees de la violencia y qué crees de la muerte? Bueno, finalmente son esos dos fantasmas que tengo y quizá por eso los que tienes tú y que ahora tienes tocando. muchos. Sí. En un mundo violento, pues. Cierto, ¿no? y quizá la manera de exorcizarlo para mí es a través de la lectura, de la literatura. ¿Te dan miedo? ¿Son cosas que te dan miedo? Que me dan miedo y, vaya, ayer, Y nada más para son decirlo... son la forma de exorcizar tus demonios, escribirlos. Así es. No, por decirte, ayer... Es un trabajo catártico. Tuve ayer un supuesto secuestro de mi hijo. Me la pasé 3 horas en la calle dando vueltas, sacando dinero de los cajeros y siendo guiado por este crimen organizado. Y no era así. No lo exorcizas de la realidad, pero sí te ayuda en la cabeza a exorcizarlo, ¿no? El dolor también, quizá porque yo padecía una enfermedad migraña en racimos, y escribí un libro además alrededor de ahí, es el único libro que he escrito que no tiene humor. Y me inventaba, porque esta migraña ya se fue, y creo que además la escritura del libro puede haber sido ayudado a que esto pasara, inventarse dolores mayores para que el tuyo propio sea menor. Menor, eso es claro. Ese es algo... Apostar arriba para quedarse en medio. Sí, y es algo que además 2 neurólogos suecos lo vieron en la obra de Kafka. Él decía que se inventaban unas máquinas de tortura tremendas para que fuera menor ese dolor, porque él también padecía migraña. Vaya, ellos adjudican eso. Y por eso, bueno, ¿no? Por eso esos temas son kafkianos, ¿no? Pues sí. Pero en esta explicación que das, Francisco, me parece que estás hablando como de un juego de espejos con lo que haces. Pues puede ser. Tú dímelo. Y en el juego de espejo frente a otro cae mi voz, como decía Villaurrutia. Sí, claro. A propósito de eso, ¿sí? Es decir, ¿te miras en el espejo de lo que escribes, Francisco? No necesariamente, porque los personajes que utilizo no tienen nada que ver conmigo. Tienen pequeños rasgos, por supuesto deben tener unos pequeños rasgos, ¿no? Pero me invento yo otros personajes que son esos que no quiero encontrarme en la calle. Porque esta señora en la vida real, digo, existió, vamos, no así llevada a esos extremos, ¿no? Me refiero a la peor señora del mundo. Pero una vecina. Sí, bueno, pero no era ella realmente, ¿no? Claro, Finalmente no tiene nada que ver. Pero Sí me dio la idea, ¿no? Hacer un cuento sobre alguien que sea realmente el peor del mundo. Pues te decía que los argumentos, que la realidad le está robando los argumentos a la literatura. Y propuse un ejercicio contrario. ¿Por qué no le robamos ahora a la realidad los argumentos, no? ¿Qué haces cuando te despiertas? ¿Piensas qué vas a hacer? ¿Vas a escribir? ¿Cómo es tu mañana, Paco? Bueno, lo primero que hago siempre es abrir la computadora y mirar Twitter para ver qué hay de nuevo y abrir mi correo. Y de ahí en fuera, yo, aunque soy muy desordenado, todo el día estoy escribiendo. Todo el día que estoy frente a en mi casa, frente a mi máquina, estoy escribiendo. Muchas cosas. ¿Qué haces aparte? ¿Tienes hobbies? ¿Te gusta ir al cine? No, me he perdido de muchísimo. La música sí, mucho. ¿Qué escuchas? De todo. Cuando llega uno a tu casa, ¿qué puede uno escuchar ahí? De todo. De pronto es por épocas. Así, ahora rescaté una serie de discos brasileños que me había traído. Entonces he estado escuchando mucha música brasileña. Pero música clásica, rock. Fui también muy rockero. ¿Fuiste muy rockero? Sí. ¿Qué pretendes cuando alguien lee un libro tuyo? ¿Qué te gustaría que pensaran cuando cierran la última página de tus libros? En primer lugar, que fuera un momento disfrutable. Y creo que la gran mayoría pueden ser muy disfrutables y que pueden arrancar una carcajada sonora, vaya. Sí, hay unos sensacionales aquí, pues. ¿Y por delante, Paco? Acabo de entregar un libro de cuentos. Tardé 10 años en hacerlo. Por lo general, soy muy tardado en escribir. Ahí este cuento me salió en 5 horas. El libro de poesía Eras tú lo escribí en 3, 4 meses. Pero este otro, que tiene además 90 páginas, es muy chiquito, tardé más o menos 10 años. 10 años. 10 años. Se va a llamar El tiempo apremia. Paradójicamente. Sí, y es un libro que inicié por la petición de un editor que quería hacer, que él decía, se refería a Carlos Fuentes, que Fuentes decía que los argumentos, que la realidad le está robando los argumentos a la literatura.
país. Si nosotros contamos... Sí, es todo el increíble, caso, pero es no sé, real. de Si de cuentas Ruiz algunos de los Maciela. que hemos visto, hombre. Bueno. Sí, pero si contamos eso del Ruiz Maciela, Finca del Encanto, La Paca, una calavera... Bueno, eso es un cuento. Eso no parece ser real, ¿no? Y aparte te van a decir, Sí, me no, parece que te mandaste. Sí, te pasaste, ¿no? Te mandaste en la fantasía. Bueno, entonces propuse un ejercicio contrario. ¿Por qué no le robamos ahora a la realidad los argumentos, no? Entonces cada quien puede elegir algún momento de la vida política de México y volverlo a transformar en cuento, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer cuento que yo escribí y tomé precisamente este caso de la Finca del Encanto. Quien conozca el caso va a ver que hay ahí alguna Ahí referencia. sale La Paca, en realidad no sale La es Paca. nada más una referencia lejana porque es un cuento que tiene ¿Sale nada la que ver, paca ¿no? o no sale la paca? No sale, como tal. sale, no como tal. Claro, no. Y entonces a partir de eso, este libro que estoy haciendo tiene que ver con eso, tiene que ver con arrancarle a la realidad algún fragmento que pueda volver a ser ficción, ¿no? ¿Qué libro te hubiera gustado escribir? Me quedaría, creo que, quizá ese primer libro que me llevó a la lectura, que es Crimen y Castigo, que es un autor que admiro mucho, Dostoyevsky, pero también alguien con quien me identifico muchísimo es con Kafka, y quizá El Castillo de Kafka es el que más me hubiera gustado escribir. El Castillo. El Castillo de Kafka. Y, bueno, por supuesto, todo lo de Fedor Dostoyevsky. Sí. ¿Los cuentistas soviéticos te gustaban? Dado que el cuento es uno Sí, de tus... pues, por supuesto, ¿no? Me encantan. Bueno, el fondo te ha editado mucho, pero también estás con otros sellos. Con Rosselló, sí. Pues El sí. Fondo, Alfaguara, Tusquets, ahora con Almadía. Y tengo algo en SM, algo en Castillo. Que te busquen. Vaya y pregunte en las mejores librerías, va a encontrar trabajos de Francisco Hinojosa, junto con el trabajo del Fiscón, de Rafael Barajas. Paco, gracias por esta conversación. Gracias por habernos acompañado y fue un gusto descubrir más de tu trabajo. Gracias a ti. El maestro Francisco Hinojosa, gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y a nombre de todos mis compañeros, a nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta pronto.